guztioi. Eskerrik asko ona etortzeagatik prefan saio honetara. 3. saioa izango da hau. Hasi ginela aurrekoan Dekorado filmarekin. Antonio Vicente Vázquezena, barkatu. Gero Dekorado, barkatu. Arratsaldeon guztioi. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión de Prefan. No, para nada. Comenzamos con Dekorado, seguimos con Gaua de Paul Urquijo y esta tercera sesión va a ser el preestreno de Aves de Corral de Antonio Vicente, que tenemos aquí. Nos acompaña el director y uno de los actores, Diego Anido. Eskerrik asko etortzeagatik y les paso la palabra. Nada, sobre todo nosotros, daros las gracias por venir a ver la película, darles las gracias al Ayuntamiento de Bilbao y al FANZ por darnos el espacio y la oportunidad de presentar la película. Y bueno, es una película que rodamos hace exactamente 2 años y tenemos muchas ganas de que ya llegue, es así una larga espera, ¿no? Tenemos ganas de que llegue al espectador y de que la puedas disfrutar. Nada que añadir, porque como soy actor, pues lo que yo digo, o sea, lo que hagáis es lo que importa, ¿no? Después si queréis quedaros, creo que hay un debate. Sí, y somos majos. Vale. Chao. Disfrutad. Sí, con la duda, ¿no? ¿Cuántos días de rodaje ha sido la película? ¿Qué presupuesto habéis contado? 2 días. No, pues, ¿Ah? la película se rodó en 22 días, si no me equivoco. 22 días de rodaje, 4 semanas y un viernes. Y bueno, al final es una peli humilde, bueno, es independiente, entonces al final hay mucha cosa que es... joder, yo viéndola, la verdad, hace tiempo que no la veía. Estaba diciendo, ostras, esta localización, que no sé quién nos la dejó, esta otra, qué tal. Y entonces es una peli muy de favores y de buscarte la vida y de toda, muy así a nivel producción, que también es muy bonito, pero eso, por ejemplo, la Ciudad de la Miel, estaba recordando ahora viéndolo, cómo fue encontrar la Ciudad de la Miel. Y es una localización que nunca habréis visto en una película porque no se ha rodado ahí, jamás. Porque íbamos a rodar en otro sitio, pero hubo un problema tal, y como a 2 días de empezar el rodaje encontramos la Ciudad de la Miel, y entonces es un negocio real. Hay un señor ahí que se llama Goyo, que es el dueño, y vende miel. Y nos presentamos ahí, no te exagero, la semana de antes. Y le dijimos, oye Goyo, mira, tal, vamos a hacer una peli. Y nos encaja esto, a mí me parecía fascinante el sitio, decía, pero ¿esto de dónde se ha salido? Y le dije, o sea, parecía que nos lo habían construido a nosotros, ¿sabes? Y le dije, oye, mira, no sé si tú alguna vez has dejado esto para un rodaje y tal. Y me dijo, no, pero os interesa, pero lo queréis. Y yo, sí, vamos, a mí y tal. Y al final estuvimos grabando una semana. Además te había dicho algo como que, no, es que esto me va muy mal y iba a cerrar. Claro, bueno, es que es una peli post-pandemia, justo también. Sí, sí, es verdad, que le paraba a mucha gente a comprar miel y después de la pandemia no le paraba a nadie. Porque parece que la miel para el COVID no va a mí. Claro. Y me acuerdo que había un momento que nos dijo, claro, porque yo dije, bueno, vamos a meter aquí a 100 personas, o bueno, 40, 50 personas, las que fuesen, no tendrás abejas, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, ya no hay abejas, tal. Y recuerdo que, claro, Sí, es sintética la miel. ¿Eh? llegábamos ahí y de repente oías una abeja y te empezaban a temblar las rodillas. Y como teníamos aquí un panel y aquí hay mucha gente, no vamos a acabar la película en la vida. Que el público es soberano, que cada cual se queda con lo que quiere, pero a mí sí que me genera esa mezcla de lo moderno con el coche antiguo. Me genera como algo... Sí. Bueno, ahí lo que quisimos hacer, la intención a nivel estético de la película, lo que pretende es separarse de la realidad, ¿no? Coger un poco de distancia. Que en ningún momento nadie piense que esta película
pretende ser naturalista en su planteamiento, ¿no? Y entonces, a través de todo lo que podíamos, la forma en la que está rodada, los personajes, el vestuario de esos personajes, los coches de esos personajes, el mobiliario de los sitios, cómo está planteado el camión, de alguna forma separarlo del día a día, ¿no? Del mundo en el que vivimos, y darle de alguna forma ese pequeño carácter de fábula, ¿no? Conseguir que no fuese realidad, sino una especie de... Yo digo una cosa que no está fatal, pero digo con realidad ensalzada, ¿no? Una especie de realidad que no es nuestra realidad, ¿no? Entonces nadie vuela, ¿no? Nadie tiene superpoderes, pero sí que lo ves como algo ajeno, a no ser que ahora se levante aquí alguien y diga, no, yo viví una cosa parecida, ¿no? No, estos son personajes y son situaciones y tramas y lugares y comportamientos que no se sostienen de ninguna manera, ¿no? En nuestro día a día, se nos pararían por la calle inmediatamente, ¿no? Y entonces, para conseguir todo eso, hacía falta un trabajo de conjunto de todos los departamentos para conseguir darle una credibilidad, ¿no? Que todo eso vaya de la mano, ¿no? Sería muy raro que yo hubiese hecho esta película con el personaje de Antonio Durán Morris, por ejemplo, que es el jefe de la banda, trabajando en una oficina de KPMG o de Iberdrola, y comportándose como se comporta con sus compañeros. Claro, habría durado un día, ¿no? Entonces, necesitábamos que todo eso fuese un conjunto, ¿no? Y no que trabajen las cosas por separado. De ahí todo este tema de cómo van ellos vestidos también y todas estas cosas. ¿Qué te llamó la atención del proyecto cuando lo leíste? Quiero decir, porque me imagino que a ti te llegarán 1000 proyectos al cabo del año. 100 proyectos al cabo del año. Con 1000 proyectos igual como lo loco, no, pero... No tantos, que va. O sea, hombre, no me restes mérito, 900. O sea, mira, no te voy a restar 900. mérito, pero también te lo voy a restar con lo que voy a responder. O sea, no me llegan tantos y digo que sí a todo. En concreto, claro, se veía venir una peli muy indie. Vale, se veía venir una peli con un presupuesto muy ajustado. ¿Y esto qué es? Frío, prisas y... Bueno, y alguna precariedad más, ¿vale? Que bueno, cuando te vas cumpliendo años eso cuesta, ¿no? Nos cuesta a todos en todos los trabajos. Joder, estoy hasta las narices de esta oficina, o porque no hay calefado, yo qué sé, ¿no? Pues en un set pasar frío a las 5 de la mañana, pues tú sabías y olías que iba a haber muchos cambios del plan de rodaje, que había cosas que se iban a rodar de día, que pasarían a la noche, de noche a día, que una gasolinera acabaría siendo un palacio de la miel, y esto todo, no, tú te lo hueles, lo vas viendo venir y te afecta, te lo llevas al cuerpo, o sea, se te quedan las vértebras, o sea, los discos se van reduciendo. O sea, es proporcional, ¿eh? Físicamente lo dices tú, joder, hoy he envejecido 6 días. Vale, y lo veías venir, pero yo veía algo, yo no sé, lo habéis notado, yo no había visto la peli como está ahora terminada, había visto un montaje hace un año, sí, 1 año y medio, que era mucho más extenso, ¿vale? Entonces, pues lo típico, pues tenía algunos problemas de ritmo y tal, pero claro, ahí están volcados todos los deseos del director, que lo que quiere ver y entonces lo ve. Y después eso se ha de corregir para que esté lo más fluido posible. Yo he notado un cambio enorme, ¿no? Pero esto que habéis notado en los diálogos, que creo que lo habéis notado, ¿no? Que son diálogos que caminan, ¿no? Como que caminan, avanzan. O sea, la gente habla y te dice una cosa muy rara, y el que responde dice otra cosa muy rara también, pero está acorde y te va creando que quieres decir, a ver qué dice el otro ahora y por qué y tal, ¿no? O sea, genera una especie de comicidad, pero sobre todo un encadenamiento de diálogo extraño y dislocado que atrapa un poco, que quieres más, y de repente, bueno, a ver qué dicen estos dos ahora. Oh, y ahora volvemos a esta secuencia y todo esto. Entonces yo esto lo vi en el guión perfectamente y esto no se ve a menudo. O sea, normalmente yo veo cosas que están desbrozadas. O sea, es como espera, como era. Que mi abuelo era escultor y trabajaba en una fábrica de Quijotes y al principio hacían los Quijotes a mano en el año
60 o algo así, en 59, 60, 61, pero después compraron una máquina para desbrozar, no, para desbastar. Entonces metía un trozo de madera, ponían el Quijote auténtico y la máquina con unos pernos, creo que se llaman, ¿no? Iba marcando zonas y por la máquina hacía y quedaba desbrozado. Y después una persona a mano tenía que hacer todo el acabado, ¿no? La mayoría de veces yo veo cosas que yo digo, "Oh, esto está sin acabar", muchos diálogos, ¿no? Entonces yo siempre intento meter mi acabado, ¿no? Digo, hostia, yo creo que aquí podría decir esto y hablar de esta cosa y tal. A veces lo consigo, a veces no. Y en esta peli no tienes que hacer nada. Bueno, no es el caso de mi personaje, pero después si queréis, si a alguien le interesa, podemos explicar, ¿vale? Pero en el resto de todo lo que estaba escrito, sí que veía que estaba todo hecho. Los actores solo tenían que aprenderse los textos y decirlos. Y eso ya os digo, no es lo habitual. Vale, toda la peli, me gusta el estilo, me gusta un poco ya el montaje que había en el propio guión. Ya había estos saltos que había, no son solo después de sala de montaje. Todo este riesgo en una persona tan joven, pues me atrajo mucho, ¿no? Te atrae esto, decir, ¿qué cojones? Es un tío de 28 tacos haciendo una cosa así, ¿no? Bueno, cuando Diablo leyó tenía 25. 25, claro, tío, 25. Yo digo, claro, yo a los 25, ¿qué hacía? Buah, tío, no, o sea, nada que ver. Y entonces después nos conocimos un día y empezamos a hablar sobre el guión en un contexto festivo, era una fiesta, y empezamos a hablar los dos sobre el guión y ya vi que este tío era un colgado del trabajo, del guión, de la escritura y tal. Y yo dije, bueno, genial, porque la fiesta no me interesaba mucho. Y nos pusimos a currar ese día y a hablar sobre el guión y vi que las cosas que yo le preguntaba o que yo le proponía le encajaban o por lo menos disimulaba muy bien. Y ha disimulado hasta hoy. Entonces eso ha creado también una conexión que me terminó por decidirme a decir, joder, pues quiero hacer esta peli. ¿Se anima a preguntar algo? Oscar. Sí, a viva voz. Diego, claro, yo te descubrí en las restas, luego te he visto en La Infiltrada, siempre la Galicia profunda, Etarra, te veo ahora aquí, siempre estás muy bien, pero no te apetece hacer de tipo normal. Eso por un lado. Y por otro, Antonio, has dicho que has tardado 2 años en estrenar la película. Me parece como muchísimo. Has tenido problemas de postproducción, de distribución. Sí. Responde primero lo segundo, como diría Groucho. No, pues, a ver, inevitablemente cuando terminas la película, yo rodé en marzo, terminamos en abril del 24. Yo me metí a montar, estuve montando como 2 meses y ahí ya cogió el verano. La música, por ejemplo, hicimos una cosa que, bueno, hay muchas formas de hacerlo de la música, ¿no? Pero yo tenía muy claro que quería que la música fuese al servicio de la peli todo lo posible, ¿no? Entonces, la música no se empezó a hacer hasta que no estuvo el montaje. Entonces, claro, te pilla el verano también, en agosto España se apaga. Ya estábamos casi septiembre, octubre, terminando con la música, y por ahí, octubre, noviembre, fue el pase que dice Diego. Ese montaje, que era más largo, en el que había cosas que yo había mantenido a la fuerza, y ahí sí que tengo como... recuerdo el pase perfectamente, y está genial, ¿eh? Yo tendría que haberlo sometido a un pase antes, y haberme metido en una sala de tal antes, pero no lo hice. Y entonces lo hice, y pensé, hay un desequilibrio narrativo importante. No cambió, o sea, la peli es la misma. Diego hacía el mismo personaje en el montaje anterior. Es la misma, pero tenía pues sobre todo había un tema que me ponía muy nervioso en el comienzo del segundo acto, porque era una cosa que yo lo había escrito y queda mal que lo diga, pero estaba muy bien escrito, pero desequilibraba toda la narrativa de la película y tal, y tuve que ahí quitar, y el primer acto lo agilicé un poco también, el montaje le metí un par más de saltos para que tuviese más ritmo. Me dolió todo hacerlo, me llevó más tiempo del que me habría gustado hacer eso, y ya eso es un jaleo, porque una vez que yo toqué montaje, tuve que tocar sonido, tuve que tocar música. Claro, pues yo había terminado la película prácticamente, entonces tuve que cambiar todo. Eso me llevó más tiempo. ¿Duraba mucho más el primer montaje? Duraba 9 minutos más, no tanto más. Lo que pasa que
A lo tonto, esto es técnico, pero no sé si aquí habrá gente del cine todos, pero esto lo entiendo cualquiera que es. Yo termino una... Con la mano, si quieres. Sí. O sea, yo termino una escena, un plano o una secuencia, inicio otra, y entonces aquí hay una transición de sonido hecha. Si yo le quito a esta secuencia los primeros 30 segundos, la transición me la ha cargado, entonces estoy juntando aquí, no hay transición. Entonces hay que volver a ir, la música me la ha cargado, hay que ¿sabes? Entonces, aunque sean pocos minutos y a veces 10 segundos en una secuencia, es que revientas todo. Y duele verlo eso, porque no te transiciona, tú estás ahí, pum, te pega un bote y tal, y dices, joder, aquí, aunque no queramos. Y entonces si a eso tú le sumas que, pues el de sonido, nosotros, David Rodríguez, que es la pecera, David hace proyectos espectaculares, o sea, por ejemplo, las pelis de Alex de la Iglesia las hace la pecera. Y entonces yo le llamo a David y le digo, oye David, he cambiado la peli, necesito que vuelva a pasar por tu estudio. Y David no me dice, ah, genial, porque estaba de brazos cruzados hoy, justo, así que mira, voy a estar 2 semanas con tu... No, me dice, oh, pues es que ahora tengo un par de proyectos, Y yo, bueno, sí, pues... Y entonces, pues eso ocurre en todo, ¿no? También ocurre con la música, ocurre con todo. Y de ahí yo creo que es de cómo se explica la demora. A mí me habría encantado hacerlo antes, ¿eh? Pero bueno, al final, estamos aquí. Una vez que hemos llegado aquí, también tengo la sensación de que gracias a eso es bastante mejor la película, ¿sabes? Entonces eso compensa todo. Que la viste, bueno, lo pone aquí, 6 de marzo. 6 de marzo, joder. 6 de marzo. ¿Dónde lo pone? No lo pone. Joder, no, pero dame un boli. Sí. El 6 de marzo, sí, el 6 de marzo va a cines en toda España y hombre, pues que vaya lo mejor posible. Yo, sobre todo, que es raro, cuando eres el director, lo único que quieres saber es qué piensa la gente, ¿sabes? Pues tienes como ganas de que la vean y luego meterte en Reddit o en Twitter, pillarte una depresión. No, pero tienes como esa enfermedad de, oye, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu personaje favorito? Entonces tengo muchas ganas, la verdad, de que la vean cuanta más gente mejor. Y sobre todo, la gente que ha estado involucrada en la peli. Es mi primera peli y tuve un reparto que no tenía que haber tenido. Yo creo, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido, pero también muy sorprendido. Y luego tengo como una sensación de deuda, de gratitud que me persigue. Y en esta peli trabaja un montón de gente. O sea, muchísimo menos gente que en muchísimas otras pelis. Pero mucha gente. Y no la han visto. Y de alguna forma hicieron el proyecto y han pasado 2 años. Y yo también hay ahí como... no sé, pero yo estoy muy contento de que van a poder ir a una sala de cine y verla. Me hicieron, y estuvimos ahí en Toledo, pasamos mucho frío. Pasamos mucho frío en marzo, a las 4 de la mañana, en el monte, hacía mucho frío. Entonces, pues es muy bonito ahora, la verdad. Bueno, yo soy 25 y en alguna he hecho de persona normal. He hecho, mira, un ladrón en una peli con heroinómanos de verdad. Después he hecho de una peli de vampiros, franciscano. He hecho de asesino muy malo. He hecho de gallego delincuente simpático. He hecho... ¿Aves de Corral? No, Aves de Corral. Sí, Es 24, no, es del 24. Bueno, y he hecho una de granjero gay que soy normal. Es el personaje más normal, personaje positivo, que en la peli, pues... La personaje principal, bueno, la actriz principal es María Vázquez y tiene, o sea, todo le va mal en su pueblo, pero solo tiene un amigo que soy yo, que es un tío normal, simpático, así como ya. y este año ya empiezo mal, estoy haciendo una cosa que hago de hombre lobo. Después, igual ya no puedo decir nada, pero no es normal, y el otro tampoco es normal. Tampoco es normal. Pero a ver si sí, porque lo sé hacer. Lo puedo hacer de persona normal y creo que me apetece... Lo haces todos los días. Sí, lo hago todos los días y me apetece conquistar también ese terreno. Vale, pues yo creo que estamos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por permitirnos preestrenar vuestra película y os deseo mucho éxito el 6 de marzo en taquilla y que recomienden todo el público para sus amigos.
Gracias a vosotros, a Bilbao y al fan. La verdad, pues a mí yo lo agradezco mucho porque lo de dar voz a películas pequeñas, también primeras películas, esto, tengo que agradecerlo, ¿sabes? Porque es que es lo único que tengo, película pequeña y primera película, si no lo agradezco yo. Sabéis quién sois, ¿no? Eso es verdad, lo que dice la peli de que Freud dice eso es cierto. Gracias.